Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la primera parte del PDF, el nuevo tema es funciones polinómicas y la primera hoja hace un recordatorio de lo que es un polinomio. Los polinomios son expresiones que involucran una o más variables y que se constituyen utilizando únicamente sumas y multiplicaciones. Esto hace que sean expresiones simples, pues involucran operaciones que todos podemos hacer. Por eso muchas veces se intenta que las descripciones de los fenómenos que estamos estudiando se modelicen a través de polinomios, ya que de esa forma resultan más sencillos para estudiar. Y los polinomios más fáciles son los de grado 1, cuando x está a la 1, grado 2 o grado 3. Acuérdense que el grado es el exponente. Entonces los polinomios están formados por uno o más términos. Cuando es un solo término se llama monomio, dos términos binomio, si tiene muchos términos polinomio. Y el grado se refiere al exponente mayor de ese polinomio. Está separado por sumas y restas. Por ejemplo, 2x cuadrado más 3x es un polinomio de dos términos y de grado 2 porque el exponente más grande es 2, entonces de grado 2. Los polinomios aparecen, por ejemplo, en el cálculo de alineación de antenas electromagnéticas para modelizar cómo se propaga cierta enfermedad o para estudiar el comportamiento de algún mercado. Bueno, estos son ejemplos del uso de las funciones polinómicas. Cuando la grafiquen van a ver que puede subir, bajar, volver a subir, volver a bajar. No es algo que va solamente para arriba o solamente para abajo. Entonces no sería polinómica. Tampoco queda como una cuadrática que es un ida y vuelta, que es una parábola. Esta forma es la cuadrática. O tampoco es recta como la lineal, ¿sí? Bueno, en la segunda hoja del trabajo ya explica directamente el concepto general de función polinómica. Es una función, siempre se escribe la f de función con respecto a x, porque la variable que voy a usar es la letra x. No voy a usar otra variable y tampoco voy a combinar variables, porque un polinomio puede tener la variable x, y, z, a, b, c, pueden tener muchas combinadas. Nosotros vamos a hacer los más simples, que es usando una sola variable, y en este caso va a ser la x. Y acá está escrito a n, corresponde a un número, con x elevado a la n, que es el exponente. Después otro término con un exponente más chico. Si acá es 5, acá sería 4, por eso dice n menos 1. Y así hasta el infinito puedo agregarle muchos términos. Y todos esos exponentes van en orden decreciente, del más grande en x al más chiquito, siendo n un número natural, ¿sí? Y todas las a son números reales, o sea, números reales puede abarcar números positivos, números negativos, fracciones, números irracionales, ¿sí? Y a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué no puede valer 0 el número que está delante de la x? Porque si no se anula. 0, si acá pongo un 0 multiplicado por x, va a ser 0, se va a anular. Entonces por eso no puedo usar el número 0, a partir de 1. El dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales. Eso quiere decir, el dominio son todos los valores que puedo darle a x, ¿sí? Las funciones polinómicas son continuas, o sea, no hay un corte, como les dije. Puede subir, bajar, pero nunca corta. Siempre va a ser continua, eso quiere decir. El orden de multiplicidad de una raíz es el número de veces que esa raíz se repite como tal. Primero vamos a ver qué es raíz. Raíz es el punto en que la función polinómica corta el eje x o toca el eje x. Por ejemplo, acá tengo los ejercicios. Acá en menos 3 sería una raíz y el punto 2 sería otra raíz. Son los puntos que toca el eje x o lo cruza. En este caso lo cruza y acá no, ¿ven? Va para arriba. Bueno, volvemos acá. Entonces, la multiplicidad es el número de veces que esa raíz se repite. Entonces, si acá me dicen el ejemplo, 2x cuarta por x más 3 al cubo por x menos 1, este x cuarta es lo mismo que escribir x por x por x por x, repetir la x 4 veces. Este 3 se refiere que todo este término, por eso está entre paréntesis, lo voy a multiplicar 3 veces. X más 2, x más 2, x más 2. Y este que no tiene ningún exponente quiere decir que lo voy a multiplicar una sola vez. Por eso lo copio una sola vez. En 0 tiene orden de multiplicidad 4.
¿A qué se refiere? A este término. Ven que está el numerito solo y acá aparece x a la cuarta. La x no tiene ninguna raíz acá al lado. O sea, raíz es el número que acompaña a x en el paréntesis. X más 2. Este 2 con el signo contrario. Siempre se ubican en la expresión polinómica las raíces con el signo contrario. Si acá aparece un 2, quiere decir que la raíz es menos 2. Si acá aparece menos 1, quiere decir que la raíz es más 1. En este caso que la x está sola, no hay ningún número al lado, quiere decir que es un 0. No tiene sentido escribir el 0. Entonces por eso acá toma como raíz el 0. Siempre que la x aparezca sola, quiere decir que la raíz va a pasar por el punto 0. Quiere decir, si yo lo grafico, que ahí en el centro va a haber un cruce. ¿Sí? Obviamente esta gráfica no corresponde a ese ejercicio, pero yo les muestro dónde sería la posición. Ahí, después decía en menos 2 va a haber otro puntito y en más 1 va a haber otro puntito. Y por ahí sube y baja. Volvemos. Acá ven, menos 2 corresponde a este. ¿Y cuántas veces se multiplica? 3 veces. Entonces el orden de multiplicidad va a ser 3. Y este que tiene exponente 1, que no se escribe, el orden de multiplicidad va a ser 1. Entonces cuando hablamos de multiplicidad se refiere a las veces que se repite y eso está dado por el exponente que lleva ese término o ese paréntesis dentro del polinomio. Bueno, después tienen un breve recordatorio de lo que es el conjunto de positividad, que lo vieron en el práctico de análisis de funciones, que es toda la función que está sobre el eje X. Acá dice una función está formada por todos los valores del dominio para los cuales la función es positiva. Dominio se refiere al eje X. Y sería, por ejemplo, acá, si acá tengo que poner conjunto positivo, sería todo lo que está sobre el eje X. Este es el eje X del punto, acá sería x1, da toda la vuelta y termina en x2. Eso sería positivo. Y el conjunto negativo de una función polinómica está formado por todos los valores del dominio de x también, pero donde la función es negativa, o sea, todo lo que queda por abajo. Acá sería de infinito, porque no sabemos a dónde va, hasta x1 sería negativo, y de x2 hasta infinito, menos infinito, también por este lado. Serían dos ramas separadas. Siempre se escribe entre paréntesis, como un intervalo. Bueno, sabiendo eso, podemos empezar a resolver. Esta sería la hoja que tiene los ejercicios, la última hoja del PDF. Empiezan a responder el test de comprensión. Responden y expliquen las respuestas. ¿Cuál es el grado de la siguiente función? Lo que les expliqué en el primer video. Acá tengo 3x quinta menos 2x más 1. El grado está dado por el exponente mayor de la variable. ¿Cuál sería el exponente mayor en este ejercicio? No se los voy a decir. Lo ven ahí, lo están viendo. Entonces ese sería el grado de la función. ¿Por qué? Lo explican. Porque es el exponente mayor. El grado de la función se refiere al exponente mayor. La segunda. ¿Cuáles son las raíces de la siguiente función? La raíz, acuérdense que es el número que está en cada paréntesis. En este caso son 2. Pero con el signo contrario. Si acá aparece más 3, la raíz va a ser. Si acá aparece menos 2, la raíz va a ser. ¿Y cuál es el orden de multiplicidad de cada una? O sea, ¿cuántas veces aparece? Multiplicidad se refiere al exponente. Entonces, la raíz acá, ¿qué exponente tiene? Entonces, ¿qué orden tiene? La raíz acá, ¿qué exponente tiene acá? Entonces, el orden de multiplicidad va a ser tanto. Si es 4, quiere decir que se repite 4 veces, ¿sí? Esa raíz. Repasen los videos anteriores y ahí lo van a contestar. Y después, yo les hice el primero acá. Escriban en cada caso una función que cumpla con el orden de multiplicidad de las raíces indicadas. No hay que hacer cuentas acá, tienen que analizar la teoría, nada más. Me dice que 0 es una raíz de orden 2. Si ya está el 0, yo lo escribo como x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 0 no se escribe. No tengo que poner paréntesis. No tiene sentido que ponga x más 0 o x menos 0, porque el 0 no tiene signo. Así que directamente no los pongo. Y como es de orden 2, quiere decir que el exponente de x va a ser 2. Y no pongo ningún número porque es 0. Y menos 2 es otra raíz, entonces entre paréntesis, si la raíz es menos 2, acá va el signo contrario, x más 2. Y es de orden 1, quiere decir que el exponente que va a tener este paréntesis va a ser 1. Yo lo escribí, pero cuando es de orden 1 no hace falta escribirlo.
Lo mismo tienen que hacer con el b, con el c y con el d. Entonces, siempre las raíces van con el signo contrario y el orden se refiere al exponente, ¿sí? Que sería el orden de multiplicidad. En la actividad anterior, ¿cuántas funciones posibles hay en cada caso? Eso se lo explico ahora en el otro video. Bueno, retomando la pregunta. En la actividad anterior, ¿cuántas funciones posibles hay en cada caso? Es una pregunta general en realidad, ¿sí? Yo que les había dicho de la definición de funciones. Para saber cuántas funciones, una función está formada por dos variables. Y a esas variables se les puede dar ¿qué números? ¿Cuántos números se les puede dar? Todo el conjunto de números naturales y números reales. En realidad números reales a x. Entonces, los números reales tienen fin. Si no tienen fin, tampoco las funciones van a tener fin. Entonces, ¿qué voy a contestar acá? ¿Cuántas funciones posibles? Son infinitas funciones posibles. No queda otra. Esa era una pregunta más que nada para que la razonen. Y el punto 3, para cada uno de los siguientes gráficos indiquen los intervalos de positividad y negatividad, lo que les expliqué hace un ratito. Lo que está... Estas todas van a ser infinito, no tienen un tope acá que me diga que termina. Así que este pedacito va de menos infinito, porque es del lado negativo, hasta menos 3, va a ser intervalo negativo, porque está abajo de x. Esta flecha me indica el eje x. Ahora del menos 3 da toda la vuelta y termina en el 2, va a ser positivo. Y del 2 hasta, ahora va para arriba, más infinito, va a ser también positivo. O sea, en este gráfico tengo dos intervalos positivos. Este acá, que toca, o este acá. Pero en realidad, como es continua, puedo parar acá si quiero, pero si no, lo puedo poner en un solo intervalo, hasta el infinito. Que empiece en menos 3 y termina en más infinito. De las dos maneras está bien, porque si no repito el punto 2 dos veces. ¿Sí? No es que se corta, sigue. Acá sería esto positivo y este pedacito negativo. Lo mismo tienen que mirar acá. Negativo, negativo. Todo esto es negativo, ¿ven? Y este pedacito que va acá arriba, positivo. ¿Acá qué pasa? ¿Hay algo negativo acá o no hay nada? Se los dejo para que lo piensen. Acá, negativo, positivo, negativo, positivo. Acá están cortados, ¿ven? Están intercalados, no cortados. Intercalado, arriba, abajo, arriba. Entonces acá son dos intervalos para positivo y dos intervalos para negativo. ¿Sí? Y el último punto se resuelve con el teorema de Bolzano, que ahora se los voy a explicar. El teorema de Bolzano se utiliza para encontrar una raíz entre dos extremos, entre dos puntos, ¿sí? Ese intervalo, por ejemplo este pedacito de este punto a este punto, va a tocar en algún momento el eje X y ese punto, lo va a tocar, pero hay que ver si el punto que me piden pertenece o es esa raíz. Eso es lo que vamos a encontrar. Si hay una raíz que pertenezca a ese intervalo. Este puede ser, no sé. Ven que este intervalo se forma por un valor de X y un valor de Y. Acá también tengo un valor de X y un valor de Y. Bueno, entonces, ¿cómo aplico el teorema de Bolzano? Acá está la regla. Me dice que la imagen de un punto tiene que ser menor a 0 y la imagen del otro punto mayor a 0. Entonces, la imagen en ese punto va a ser 0, o sea, va a haber una raíz. Sí o sí tiene que ser la imagen 0, el valor de Y 0 para que toquen X. Y X1 pertenece al punto AB, al intervalo, ¿sí? Este puntito. Es decir, que una imagen tiene que ser menor, para abajo. Y la otra sí o sí tiene que estar para arriba, para que haya un punto en el medio. Si las dos van para arriba, no me sirve, no voy a encontrar un punto en el medio que sea raíz. Si las dos van para arriba, puede ser que no cruce el eje X. Y lo mismo pasa si las dos van para abajo. Entonces, sí o sí un valor tiene que quedar positivo, mayor a 0, y el otro valor tiene que ser menor a 0 para encontrar el punto del medio. Estos serían los extremos. No puede ser igual a 0, mayor o menor a 0. Igual a 0 no, porque si no estaríamos hablando de uno de los extremos. Me quedaría el extremo acá, sobre el eje X. Y pónganle que termina acá. Algo así, ¿ven? La raíz coincide con el extremo, no está dentro del intervalo, coincide con el extremo.
Acá está el ejemplo. ¿Cómo hago para saber si este punto pertenece? Voy a reemplazar el menos 2 en el lugar de x. Copio la función, esta es mi función. El menos 2 lo reemplazo en el lugar de la x. ¿Ven? Acá dice 3x5, entonces siempre hay un por acá en el medio. 3 por menos 2 a la 5, menos 2 por... Acá tengo un 3, sería menos 2 a la 3, más un medio por menos 2, más 3. Resuelvo toda esta cuenta y me da un número negativo. Hasta acá no tengo nada. Tengo que ver si este número es menor a 0, es negativo. Entonces el otro me tendría que dar mayor a 0. Es así, 1 y 1. Entonces ahora hago lo mismo con el 1. Lo reemplazo en la misma función, ¿ven acá? Y al resolverlo me quedó 9 medios, que es un número positivo. Es un número mayor a 0. Entonces pertenece, este puntito, este intervalo, pertenece a la función. Y es raíz. Entonces, porque este me quedó negativo y este positivo. Sí o sí me tiene que quedar 1 y 1. Yo les hice, acá están los ejercicios, que se los agregué como imagen en el trabajo porque salió cortado el PDF. Y tienen 3 funciones para indicar cuál de las siguientes funciones tienen al menos una raíz en el intervalo menos 1, 3. Tienen 3 funciones con los mismos puntos, con el mismo punto. Entonces tengo que reemplazar menos 1 y 3 en el lugar de x. Si un número me queda mayor a 0 y el otro menor, quiere decir que pertenece, que tiene raíz en ese punto. Si no, no tiene. Yo les hice el primero acá, ¿ven? Les hice el grafiquito que sería la misma explicación que les hice antes. Tengo que encontrar en un punto que el eje x con estos dos extremos, en este intervalo. El intervalo es del punto menos 1 al punto 3. Acá se los puse con valores, ¿ven? Del punto menos 1 al punto 3 en x tengo que encontrar raíces, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hago esto? Reemplazo. ¿Por qué marqué acá? Porque yo cuando reemplacé con menos 1, en esta función, en la primera, reemplacé con el menos 1, resolví y me dio 0 el resultado. No me dio ni un número positivo ni negativo. Me dio 0. Quiere decir que en menos 1 la imagen va a ser 0. El puntito lo voy a marcar sobre el eje. Menos 1 en x y su imagen va a ser 0. Coincide con uno de los extremos. Después hice lo mismo con el 3. Lo reemplacé y me dio 16, mayor que 0. Entonces ese está bien. 3, bueno, acá hice las liñitas, hice 16 liñitas. Y lo 1 iba a coincidir con el 3. Pero ¿qué pasa? Entre este intervalo y entre este intervalo, acá no hay ninguna raíz en el medio. ¿Se entiende? La raíz es un extremo, es el menos 1 con el 0. Entonces en el menos 1, 3 no hay ninguna raíz que pertenezca a ese intervalo, ¿no? Que haya acá en el medio. No me queda así. ¿Ven? Miren la diferencia, cómo tiene que quedar y lo que me dio a mí. Entonces en este punto, en esta función, no. El primer ejercicio acá sería, este sería no. ¿Cuál de las funciones que tienen al menos una raíz en el intervalo? Esta no es una de las funciones, la primera no. Así que les queda averiguar a ustedes esta y esta. ¿Estamos?